En aguas del Mar Rojo, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, a 7 kilómetros de la costa de Yemen, se encuentra el carguero Safer. Un barco zombie que contiene más de 1 millón de barriles de petróleo, abandonado por su tripulación, con todos sus sistemas en avería, sin seguro y sin mantenimiento desde 2017, es una de las mayores preocupaciones de las Naciones Unidas. El barco ha caído en manos de los milicianos hutís y se ha convertido en un rehén más de la guerra civil que este grupo, apoyado por Irán, libra contra las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos desde 2014 y que ha devastado Yemen los últimos 7 años. Y la falta de manutención ha convertido el Safer en una bomba. El petróleo que se conserva en su interior podría estallar en cualquier momento, provocando una catástrofe parecida a la explosión que en agosto de 2020 destruyó el puerto de Beirut. Las consecuencias serían dramáticas, no solo a nivel ecológico, sino que podría afectar al comercio mundial e interrumpir el tránsito marítimo a través del Canal de Suez. ¿Cómo se ha convertido el Safer en una bomba de relojería flotante? La historia de este barco está relacionada con el descubrimiento del petróleo en Yemen en los años 80. Entonces Yemen ni siquiera existía. El país estaba dividido entre Yemen del Norte, filo occidental, y Yemen del Sur, una república comunista. No había ningún tipo de infraestructura para gestionar el transporte del crudo que se extraía desde los pozos petroleros de Mareb. En lugar de construir un depósito, la compañía que gestionaba los pozos, la Hand Oil de Texas, decidió convertir un buque en desuso, el megabarco Esso, Japón, en un depósito de petróleo flotante. Construido en 1976, con sus 350 metros de largo, 70 de ancho y una capacidad de 3 millones de barriles de crudo, es uno de los petroleros más grandes de la historia de la navegación comercial. Desde 1988, quedó anclado a lo largo del puerto de Hodeida y rebautizado Safer, por la región del desierto donde se encontraban los yacimientos de petróleo. El hidrocarburo se almacenaba en el Safer y desde ahí se trasladaba a los buques contenedores encargados del transporte comercial. Una tripulación de 50 personas se encargaba de su seguridad. Ya entrados en los años 2000, el envejecimiento del barco llevó a la compañía estatal Sepok a la construcción de una nueva instalación en la costa. En 2012, tras el estallido de la guerra civil en Yemen, la capital del país, Sanaa, el puerto de Hodeida y el Safer quedaron en manos de las milicias rebeldes hutíes. Solo un equipo de trabajadores esenciales se quedó a bordo del buque. En 2017 se acabó el combustible que alimentaba los motores y que suministraba energía a los sistemas del barco, desde el aire acondicionado a la seguridad. Y es entonces que el Safer se ha convertido en una bomba de relojería. La función más importante de los motores es mantener activo el sistema que introduce gases inertes en los depósitos de petróleo. La función de estos gases es neutralizar las exhalaciones que se forman en los tanques de hidrocarburos. Estos vapores son altamente inflamables y podrían provocar una explosión del barco. En caso de un incendio a bordo, con los motores sin combustible, sería imposible accionar el sistema antiincendios. Para disminuir el riesgo de explosión, los tanques exteriores se han llenado de agua. Los milicianos hutís que controlan el barco han impedido durante años los trabajos de mantenimiento de Sepok, que es la dueña del barco. Desde 2016, las compañías de seguro han rescindido los contratos que cubrían el buque. Y a todos estos problemas se añade la edad del barco. El acero del casco está oxidado y quebrado en diferentes puntos, y se han empezado a producir goteras, y el agua del mar ha penetrado en el interior del buque, aumentando el riesgo de que el Safer pueda hundirse. El millón de barriles de petróleo en su interior se verterían en el Mar Rojo, provocando una catástrofe ambiental y sanitaria. Según un reciente estudio de la Universidad de Stanford, en 10 días el vertido llegaría a la costa de Yemen y en 3 semanas alcanzaría el puerto de Adén, en las afueras del Mar Rojo. Por el estrecho del Mendeb pasa el 10% del comercio mundial. El impacto de un vertido podría costar decenas de miles de millones de dólares, porque los buques de transporte no pueden cruzar las zonas marítimas con un vertido de combustible. El puerto de Hodeida se vería obligado a cerrar. Es el puerto más importante de Yemen, donde llegan los productos alimentarios y la ayuda humanitaria destinada a la población. El vertido provocaría también la suspensión de la pesca en todo ese tramo de mar. En 2018, tanto el gobierno oficial de Yemen como las milicias hutís pidieron la intervención de la ONU. La Oficina de Coordinación para los Asuntos Humanitarios y el Alto Representante Especial de la ONU empezaron a trabajar para una solución. Tras los acuerdos de Estocolmo en el 18, firmados por los dos bandos en guerra, parecía que se podía encontrar una solución. La ONU encargó a la compañía AOS Offshore
una evaluación técnica del estado del barco. Las milicias hutíes que controlan el barco se encargarían de la seguridad del equipo. Pero la noche antes de la salida del equipo de inspección del puerto de Djibouti, los hutíes decidieron cancelar la misión. En 2020, la situación volvió a empeorar. Se abrió otro boquete en el casco del Safer, por el que empezó a entrar agua. Se reparó tapando la falla con una placa de acero, un parche que no solucionaba los problemas del buque. Las milicias han impedido también el despliegue de un flotador gigante que debería taponar un posible derrame del combustible. De producirse un vertido, podría tener un impacto duradero sobre el ecosistema del Mar Rojo. Se considera que los daños provocados serían 4 veces mayores de lo que provocó el Exxon Valdez, que ya produjo la peor marea negra de la historia. Sin embargo, el problema del Safer tendría una solución relativamente fácil. Este barco zombie se podría desmantelar en un mes, el tiempo que necesitaría un buque de apoyo en inyectar gases inertes para eliminar el riesgo de explosión y extraer el combustible. Las razones que han empujado a las milicias hutíes a retrasar la solución son políticas y también económicas. El cargamento del Safer se valora en $60 millones, una valiosa carga que los hutíes no quieren perder, y por ello no quieren desmantelar el barco. Exigen que se repare o se sustituya para seguir generando ingresos destinados a alimentar el régimen que han instaurado en el norte del país, algo que ni la ONU ni los donantes internacionales están dispuestos a aceptar. Así que, hasta que no se encuentre una solución, el Safer seguirá siendo un activo en manos de los hutíes en cualquier negociación de paz del conflicto de Yemen y una bomba de relojería medioambiental y comercial lista para estallar.